Dice el tema de hoy, un instrumento para honra. Un instrumento para honra. Y vamos derecho al versículo, o al pasaje, mejor dicho, que el apóstol Pablo lo exhorta a Timoteo. Miren lo que le dice el apóstol Pablo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Esto me gusta a mí. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia, acá está hablando de una limpieza, de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor conoce a los suyos. Dile al que está al lado tuyo: Dios sabe dónde estuviste esa noche. ¿Dónde estuviste esa noche? Dios sabe si estuviste en un nightclub, en un bar, en una confitería, en un estadio de fútbol. Dios conoce tu corazón. Y por eso hay muchos asientos vacíos en las iglesias, porque Dios sabe dónde estás. Ahora, diga conmigo: yo quiero ser un instrumento para honra. Queremos ser instrumentos de honra, dice la palabra, pero Pablo presenta 4 utensilios que existen en una casa grande, que es un simbolismo, podríamos decir, la iglesia: oro, plata, madera y barro. Ahora, yo me imagino que tú, como yo, dirás: yo soy una vasija de barro. Somos vasija de barro, en las manos del alfarero, por supuesto. Pero el Señor no decide si eres vaso de honra o deshonra. Somos nosotros los que decidimos. Cuando tú vas al ejército, a la marina o al army, empiezas de soldado, después te vas a sargento, a coronel y todo eso, ¿verdad? Tú escoges, no es Dios que te pone. Uno escoge ser vaso útil para honra para Dios o vaso inútil, diríamos en este mensaje. Y entonces, si eres ese tipo de vasija, es por tu propia voluntad. En la condición que uno está ahora, mi culpa es, la mía culpa, diríamos en la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser vaso de honra. Y entonces no le echemos la culpa a Dios. Quiero entrar al mensaje. ¿Cuál es el metal más valioso hoy en día? Podríamos decir, claro, todos lo sabemos, ¿verdad? El oro. No es el dólar, no es el euro, es el oro. En Estados Unidos y en el mundo entero, diría yo, es el metal más valioso. Fíjese que el precio del oro por gramo está hoy en día $56, 56.75 dólares. El gramo de oro. El precio de oro por onza está $1.764 y por kilo $56.750. ¿Qué tal? En Argentina le hacen falta oros, ¿verdad? Y acá también en Estados Unidos. Ahora, en el contexto del pasaje, el apóstol Pablo habla, porque hay que ir siempre al contexto. Escuchen, hermanos, cuando lea un texto, vaya al contexto. Hay que ir siempre al contexto. Hay que ir primero y ver por qué el apóstol Pablo está diciendo y mostrándonos esos 4 utensilios, 4 simbolismos que podríamos decir en una casa grande. Y él empieza en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, que un soldado fiel habla de un atleta coronado y de un labrador que da frutos. 3 ejemplos. Ilustraciones que el apóstol Pablo hace. Y dice en el versículo 3 de 2 Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, acá se nos viene todo para nosotros. Ninguno que milita, Señor, ayúdame. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Wow. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador
para participar de los frutos debe trabajar primero, y ahí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. 3 cosas acá. Nada viene de regalo, nada viene de arriba. Nada viene si nosotros no ponemos de nuestra parte y Dios va a poner la de Él. No sé si me entendió lo que dije. Si me entendió, dígame. Si usted cree que Dios lo va a hacer todo, no, Señor. Por eso a veces nosotros oramos y oramos y oramos, pensamos que Dios lo va a hacer todo. No, Dios trabaja con nosotros. Ahora, Pablo menciona que los soldados romanos, está hablando de los soldados romanos, pasaron mucho tiempo bajo el servicio del emperador. Y el soldado tiene una sola cosa en su mente, y que es llevar a cabo su deber. Cuando usted se pone un traje de soldado, usted sabe que tiene que defender la patria. El apóstol Pablo usa la misma tipología para un cristiano. ¿Qué lo llama el apóstol Pablo? Soldado de Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? Soldados de Jesucristo. Ahora usted póngase el uniforme. ¿Es usted soldado de Jesucristo? Y póngase a pensar, ¿qué es lo que hace un soldado? Ahora Pablo dice algo importante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora usted me dirá, pastor, entonces ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a proveer para mi casa? ¿Cómo yo voy a tener un negocio? Porque acá esto es bien claro. Acá dice, ninguno que milita, que se cree que es soldado de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida. ¿Y qué es militar? Servir en la milicia o en la guerra. Somos soldados, estamos en una guerra. Ahora que viene esta semana, como ya mencioné, no lo quiero repetir, pero nosotros somos soldados de saber que tenemos que prevenir y advertir a nuestra familia y a nuestros hijos que no participen del reino de las tinieblas. Ahora, el militar es el que sirve en la milicia o en la guerra, es el que forma parte de un ejército. Y Pablo en 1 Corintios habla que somos un cuerpo, la cabeza es Cristo, pero somos parte de un ejército. Escuche, esto es importante. Pertenecer a las Fuerzas Armadas de un estado o país para defenderla. Cuando uno es soldado, especialmente en cualquier país, uno sabe que tiene que defender la patria. Y usted y yo, que somos soldados de Jesucristo, sabemos que tenemos que defender el reino de Dios, el evangelismo. O sea, tenemos que defenderlo. Es un soldado que está dispuesto a morir por una nación. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo? Si estamos dispuestos a morir por Cristo, entonces dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué pasa? Que nos llegamos a la iglesia y decimos que somos soldados de Jesucristo. Ahora, enredar en los negocios de la vida es no permanecer firme en un propósito definido. Y los negocios de la vida son las actividades diarias. ¿Cuáles serían los negocios de la vida? ¿Mi trabajo? Claro, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? O sea, obligaciones familiares, mi familia la tengo que atender, obligaciones económicas, diversiones, paseos. Yo tengo que dejar todo eso, me dice la palabra. Si yo me quiero enredar como soldado de Jesucristo. Escuche, mira que esto es importante, porque cuando somos llamados para el ejército de un país, somos separados de nuestra familia. Todos los que participaron de un ejército, 1 año, 2 años, 3 años, o que siguen quizás algún curso militar en el ejército, son separados de su familia. No ven a su esposa, no ven a sus hijos, inclusive no ven a sus hijos cuando nacen. Son apartados. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos en ese contexto? Ahora, los soldados hacen un juramento de proteger y cuidar los intereses del país hasta la muerte. Así lo hacen jurar. Ahora, nosotros hemos jurado así. ¿Se acuerdan que una vez al mes tenemos la cena del Señor? Y la cena del Señor es hacer memoria de Jesús y hacer un nuevo pacto. ¿Sabe lo que es un pacto? Un juramento. Ahora yo digo una cosa, si nosotros participamos de la cena del Señor y hacemos un pacto, ¿por qué dejamos de asistir a las iglesias? ¿Por qué dejamos de venir en presencia a las iglesias? Claro, ahora en las redes es más fácil vernos en las redes que estar en la iglesia, ¿verdad? El segundo ejemplo que pone el apóstol Pablo es de un atleta coronado. Y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente.
Ahora, cuando uno corre una carrera, un atleta corre una carrera, todos corren para ganar. Pero para prepararse hay que hacer ejercicio, hay que levantarse temprano, hay que cuidarse con la comida. No es tan fácil. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar y ser disciplinados. ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿Que yo tengo que leer la Biblia? Claro. ¿Que yo me tengo que levantar temprano y en mi casa y tener mi propio devocional? Claro. ¿Que yo tengo que orar? Claro. ¿Que yo tengo que asistir a la iglesia? Claro. Eso se llama disciplina. Disciplina. El tercer ejemplo que pone el apóstol Pablo es el de un labrador que con su esfuerzo produce la cosecha. Ningún labrador, escuche, si usted quiere tener árboles frutales, naranja, manzana, lo que sea, usted tiene que plantarlos, usted tiene que regarlos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Escuche, en la obra de Dios, cuidado con los que permanecen sentados y no hacen nada y quieren frutos. Yo no sé, yo a veces me enojo con Dios. Dios, pero tú bendices a las personas que no hacen nada, ¿y yo qué pasa? ¿Verdad que a veces Dios bendice a otras personas que no hacen nada para Dios y las bendice, y uno que está de la 24/7 no recibe nada? ¿No te enojas tú con Dios a veces? A veces, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez a un granjero cosechar una gran cantidad de frutos sin haber trabajado primero? Vaya por el Highway 126 rumbo a Ventura. Y usted va a ver todos los sembrados que hay ahí. Tremenda cantidad de sembrados. Pero ¿quién los sembró? Claro, nosotros es fácil comer en nuestra casa un tomatito, una naranja, verá un pomelo. Pero alguien tuvo que trabajar. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Alguien tiene que trabajar. Yo digo, Señor, ¿pero por qué me llamaste a mí para trabajar? Yo quiero estar sentado. ¿Alguien quiere tomar este lugar? Yo también quiero estar sentado. Me gusta estar sentado. Levantarme tarde. Ahora, este principio es cierto en nuestra vida espiritual. No puede haber una vida transformada y llena de frutos si no se trabaja. Mire, yo pensé que cuando me casaba, mi esposa me iba a amar a mí siempre. No, yo ya me casé. Ahora ella me va a tener que amar. Porque ya me casé. Pero me di cuenta que para que ella me ame, yo tengo que regar esa flor todo el tiempo. Traerle un regalito, decirle que te amo, que se compre un vestidito y de vez en cuando hacernos un viajecito. Mire, todo con hito, porque ahora con la pandemia no hay que usar el hito. No podemos usar viaje, no, viajecito. Por ahí sí paso, ¿verdad? Si llego a Rosario, algunos hermanos que se van, si llego a Rosario sano y salvo, a Rosarito, no, Rosarito es otra cosa, ¿verdad? Ahora, no puede haber una vida transformada y llena de frutos si no se trabaja. Escuche, no voy a decir los años de casado, pero tengo que trabajar todavía. Ay, me dice a la mañana, me dice, ¡Pablo! Así bien suave ella me dice, ¿ves? Siempre así me llama, suave. ¡Pablo! Y yo le digo, ¿qué? ¿Te olvidaste de hacer la cama? ¿De extender la cama? ¡Wow! Y yo me acuerdo, ay, tengo que regar ahí todavía. ¿Te olvidaste de regar las plantas? Ella me habla muy suave a mí. Siempre que ella me habla a mí, me habla en el espíritu. Ahora, el corazón de un siervo de Jesucristo no puede estar dividido. O somos soldados o no somos soldados. Mateo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará el otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aunque está hablando del dinero, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, al Dios Mamón, ningún ser humano puede hacer feliz a dos personas. ¿Se imagina una mujer? Había una novela tiempo atrás que era, no me acuerdo cómo se llamaba, ella y dos hombres, qué sé yo, algo así se llamaba. ¿Alguien sabe de las novelas? De esa novela.
Tenía que hacer feliz una mujer a 2 hombres. ¿Usted cree que una mujer puede hacer feliz a 2 hombres? Ah, ¿cómo era la cosa? 2 mujeres y un camino. Esa era la novela. Es que hay personas que la miran todavía. 2 mujeres y un camino, Danilo. Oh. ¿Una mujer puede hacer feliz a 2 hombres? Difícil, porque va a quedar bien con uno y no va a quedar bien con el otro. Imposible. Acá dice, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea que un cristiano no puede tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. No podemos servir a 2 señores. Pastor, yo de lunes a sábado estoy en mi negocio y el domingo llego a la iglesia. Está bien. ¿Usted se da cuenta qué soldados que tenemos hoy? La gran mayoría de los cristianos de lunes a sábado viven en el mundo. Y el domingo 2 horas a la iglesia llegan porque se acuerdan que hay un Dios. Algunos, otros no. ¿Saben que ahora hasta los domingos la gente trabaja? Cuando el domingo es para dedicarlo a Dios. El domingo no es para trabajar. 6 días trabajarás y uno lo dedicarás a Dios. Escucha, esto no es que viene del Antiguo Testamento. Esto es real hoy en día. Hay que dedicar el día domingo a Dios. Pero pastor, yo necesito trabajar. Trabaja de lunes a sábado. Dios te va a bendecir cuando tú obedeces la palabra. Deja el domingo para Dios, deja el domingo para Dios, deja el domingo para Dios, deja el trabajo. Bueno, tengo que trabajar, claro, 6 días. Negocio, familia, placeres del mundo. Así hoy está la gente. Hoy la gente está más en los placeres del mundo, cristianos estoy hablando, que en la iglesia. Y el domingo, con 2 horas de servicio, quieren hacer feliz a Dios. ¿Tú crees que viniendo a la iglesia 2 horas vas a hacer feliz a Dios? No, Dios está triste porque Él ve dónde está tu corazón. Él ve que de lunes a sábados estás en tu negocio, en hacer dinero, en salir y divertirte. No está tu corazón en Dios. Dios está triste. Y Pablo hace alusión a la casa de Dios. Él dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Oro, plata, madera y barro. Ahora, en Hollywood, esto se llamaría una escalera a la fama. Porque en Hollywood muchos empiezan siendo barro, no reconocidos, artistas no reconocidos, pasan a madera, después a plata y después a oro. Y son reconocidos ¿cuándo? Cuando ponen su mano en la estrella de la fama, ahí en el paseo de la fama. Me llamó el otro día el presidente y me dijo, ¿tú quieres tener una mano en el paseo de la fama? Y yo le dije, no, una no, 2. ¿Te gustaría tener tus manitos ahí en el paseo de la fama? Mira qué orgullo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Fíjese que ahí en el Paseo de la Fama no hay ninguna mano de pastores. Todos de artistas. ¿Qué será eso? Ahora, la calidad de esos componentes, oro, plata, madera y barro, hacen la diferencia en el mundo de hoy. Podríamos hablar de culturas, podríamos hablar de países, podríamos hablar de religiones. No, pero usted mire, barro, madera, plata y oro. Ahí está la diferencia en esta sociedad. Dios hizo al hombre de barro. ¿De qué lo hizo? De barro. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Fue el hombre un ser viviente. Ahora, dice la palabra de Dios que Él es el alfarero y nosotros el barro. Somos barro. Claro que somos barro. Dios nos hizo así. En Romanos 9:21 dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro, si Él sopla, Él nos transforma. Él lo puede hacer, pero Él no lo quiere hacer. Tú lo tienes que hacer.
El libre albedrío que Dios nos dejó en las manos es para que nosotros escojamos o rechacemos. Tú escogiste casarte con ese hombre. Tú escogiste casarte con esa mujer. No te lo dijo Dios. Por eso ahora estás llorando. Señor, ¿por qué me casé? ¿Acaso lo escogió Dios? En la vida cristiana, uno inicia siendo barro. Soy barro, pero para escalar a oro. Ahí está la diferencia. Y yo no estoy hablando de tener mucho dinero, ¿eh? No estamos hablando del dinero, acá es otra cosa. Como barro para escalar y llegar a ser oro, ¿existe condiciones? Existe condiciones. Eso es lo que a muchos no les gusta de Dios, porque algunos dicen, voy a orar. Y quiero orar y que Dios me haga rico. No, ¿qué? Y quiero orar y que Dios bueno, no, mejor no lo digo eso. Y que Dios me sane. No, para Dios todo es condicional. ¿Sabías eso? ¿Sabías que todo es condicional con Dios? No es nada gratis. La primera cosa que Dios nos pide a nosotros, si queremos llegar a oro, dice que debemos apartarnos de toda iniquidad. ¡Wow! Esto me asusta. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, como hemos dicho, pero ahí viene algo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La primera condición es esta. Y Pablo también en Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana... Mire Pablo, a mí me gusta, me encanta el apóstol Pablo. El hombre más sincero después de Jesús es Pablo. Qué sincero, qué sinceridad hay en este hombre. Mire lo que dice, por vuestra humana debilidad. Si el apóstol Pablo se conocía él mismo. Él sabía lo que era la carne, él sabía la diferencia de la carne y el espíritu. Y él lo dice, por vuestra humana debilidad. Mire, que así como iniquidad presentaste vuestros miembros. Miembros. ¿Cuáles son los miembros? No está hablando de los miembros de la congregación, ¿eh? ¡Wow! Yo no sé cuántos miembros tienes tú en tu cuerpo, pero hay muchos. Acá dice, vuestros miembros para servir ¿a qué? A la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora ¿para qué? Para santificación. Presentad vuestros miembros ¿para qué? Para servir a la iglesia, apártese de iniquidad. O sea, ahí viene el llamado. Ahora usted dirá, porque ayer estábamos hablando con los hermanos que hay palabras que no las entendemos bien. Pero si usted va al castellano, iniquidad significa actuar con maldad. Personas maliciosas. Personas que hacen algo con tal de sacarle provecho. ¡Ay, Señor! Ahí podría decir muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas quieren entrar en un ministerio para sacar provecho? Para sacarle jugo, para sacarle beneficio. Yo me acuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, hablando de maldad, me acuerdo, mira que me estoy acordando mucho de cuando era pequeño, cuando era niño. ¿Por qué será? Me acuerdo cuando era niño, y ahí me miran. A mi mamá, cuando yo tenía 5 o 6 años, a mi mamá le gustaban los gatos. Teníamos una gata que cada 3 meses fabricaba gatitos. Como algunas hermanas hoy en día, ¿verdad? Que a los 9 nace el primero, después de 3 meses espera, y viene el otro, y después viene... Y 12, pare de sufrir, mi hermana. 12. Bueno, mi mamá le gustaba tenía una gata productiva, ella cuando salía, todos los gatos de los vecinos la venían a visitar. Parecía Madonna, la artista, ¿verdad? Y venían los gatos. Y la gata esta, cada 3 meses tenía cría. ¿Qué hacía mi mamá? Agarraba un balde con agua, metía 8, 10 gatitos que nacían, 8, 10, 6, 8, 10 tenía, y los metía en el balde lleno de agua y le ponía una sábana arriba, o toalla arriba, y los dejaba ahí y los gatos se morían. Los gatitos.
Pero la gata seguía fabricando. Y yo la miraba a mi mamá matando gatitos. Porque cuando uno es niño copia. Y yo decía, mamá, ¿por qué los matas así? No me gusta así. Entonces yo me llevaba a los 8 gatitos y me iba a un terreno por ahí y había una pared y gatito por gatito yo lo tiraba en la pared. ¡Pa! 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 Y ustedes saben que los gatitos así recién no se morían tan fácil. Porque el gato tiene 7 vidas. No se morían tan fácil. Se morían más fácil como los mataba mi mamá. Pero la maldad me dolía mucho, pero los tenía que matar. Porque si no saben lo que hacía, se poblaba de gatitos eso. Eso se llama maldad, maldad. Otra cosa que hacía de maldad, yo cuando era pequeño, me gustaba romper los focos con una onda. Los focos de las calles, en aquel tiempo se habían luces, solamente un foco que iluminaba la esquina. Me imagino que ahí en México, en todos los lugares, no hay la iluminación de ahora. Y entonces yo decía, eso no me gusta. Y venía con una onda y ¡pa! El único foco que estaba en la calle lo rompía. ¡Mire qué maldad! La otra cosa que me gustaba también era pasar de noche por las casas y tocarle los timbres y salir corriendo. ¡Ey! ¡Qué divertido que era! ¿Verdad que nos gusta hacer ese tipo de maldad? Ah, y ahora te dice... Bueno, si hablo de nuestros hijos, cuando llegaron mis padres de visita acá a Estados Unidos, mis padres, y tenían que subir la escalera para irse a dormir, y nuestros hijos los asustaban, tirándole las medias, y asustaban a los abuelos, y les gritaban, Bueno, todos hacemos maldades, ¿verdad? ¿Sí? Es una maldad dormirse en la iglesia también cuando uno está predicando, también eso es una maldad. Pero algunos acostumbran a dormirse. Entonces, cuando uno crece, aprende a practicar todas esas clases de maldades. Ahora, hay ejemplos de cristianos que viven todavía en iniquidad y quieren ser oro. Y el Señor viene y dice, apártense. ¿Cuáles serían las iniquidades ahora de adultos, verdad? Mentirle al tío Sam en los taxis. Qué maldad, ¿verdad? Ah, pero es el gobierno. Él me roba, yo le voy a robar. Mentirle al gobierno cuando uno solicita un préstamo. Inventarse incomes, ganancias, ¿verdad? Manejar sin licencia de conducir. Entrar a un negocio y robar. ¿Y cómo voy a robar? Mire, cuando entra a un negocio, yo estoy seguro que usted toma algo gratis para comérselo. Todos lo hacemos. Todos agarramos algo. Me lo comí, ¿verdad? Otra maldad es abusarse sexualmente de un niño o de una niña. Ahora, otra maldad es arrojar basura de tu carro a la calle. Cuando tú vas en tu carro, bajas la ventanilla y tienes un vaso, tienes un napkin, lo que sea, y lo arrojas. Te ve la policía, son $1000 de multa. Pero lo hacemos. Otra maldad, usar la excusa de la pandemia para no ir a trabajar y cobrar dinero del gobierno. Mire las cosas que estoy diciendo. Yo podía sacar hoy de muchos cristianos tantas cosas. Otra maldad que hacemos, no sujetarse a su jefe en el trabajo. No estoy de acuerdo con lo que dice mi jefe. Otra maldad que tenemos hoy en día, tener actitudes racistas para tu prójimo. Y la última, por decir la última, porque tengo como 20 más. Robar dinero del alfolí. ¿Y cómo? No diezmando, no ofrendando. Eso es robar dinero del alfolí. Ahora el apóstol Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. El apóstol Pablo nos conoce, se conoce a sí mismo. Y Pablo manifiesta el hombre carnal que existe dentro de nosotros. Existe esa doble naturaleza, esa doble personalidad. Ah, me la hiciste, me las pagas. Ah, bueno. Pablo dice que esa vieja naturaleza, ¿qué pasa?
para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Y ahora qué? ¿Quieres llegar a oro? Necesitas cambiar. Ahora en Cristo, ahora para santificación, dice Pablo, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. A la justicia. Y usted me dirá, pastor, en este mundo no hay justicia. I don't care about it. Pero acá dice que debemos servir a la justicia. Si usted quiere llegar a ser oro, no solo debe dejar la iniquidad, ahora viene la segunda condición que Dios nos pide a nosotros si queremos llegar a ser oro. ¿Cuál es la segunda condición? Debe dejar de ser un hipócrita. Ay, Señor. Escuche, tantas consejerías que han llegado en estos 30 años que a veces me decía ayer un amigo, no sé si me estás mirando ahí de Argentina, pero a lo mejor sí, me decía un amigo de Argentina, me dice, siempre vas a ser mi mejor amigo, me dijo, y ayer me lo escribió. Y sí, pero escuche, yo le dije tantas cosas que se hacen mal en Argentina y me dice, Pablo, dice, estás viviendo en el pasado. En el pasado no, estoy viviendo en el presente, le dije. Y la peor cosa que a mí me molesta son dos cosas. Me molesta la política y la hipocresía de la gente. Son dos cosas que me molestan, le dije. Y la verdad, a veces hay cristianos que son hipócritas. Juegan con Satanás y con Dios. Mateo 23, 27, Jesús los confronta y le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que cuando llegamos a este país, muchos años atrás, 44, y ese es un ejemplo que entramos aquí en este país y empezamos a conocer, claro, no importa, eran argentinos, porque los argentinos son bien difíciles de tratar. Algunos son buenos. Los encuentra usted por ahí dormidos a la noche en algún lugar, pero despiertos es difícil. Pero ahí encontramos, ¿verdad? Cuando llegamos a este país, la gente que se divorciaba, este matrimonio, no estaban divorciados, se divorciaron para cobrar del gobierno. Escuche, ¿usted eso no es? Si usted quiere ser cristiano, ahí dice que tiene que despojarse de muchas cosas. Si usted no quiere ser cristiano, siga en el mundo. Acá lo dice. Fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Y eso es lo peor que hay en este mundo. Cristianos hipócritas que se muestran hermosos por afuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Es lo que más me molesta a mí. Y si a usted esto no le molesta, entonces considérese si usted es cristiano o no. Mire, no hace falta participar de Halloween, pero sí muchos cristianos tendríamos que quitarnos la careta, la máscara. Y yo tengo que confrontar a la iglesia, porque ¿qué voy a confrontar? ¿Al mundo? Al mundo no lo puedo confrontar, tengo que confrontar a los que dicen ser y no son. Y Jesús a los fariseos los llama hipócritas, porque decían ser cristianos, pero vivían en la iniquidad. Te mandaban a hacer algo, pero ellos no lo hacían. Escuche, no juegue con Dios. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ahora, 4 características que encontramos en la iglesia, de acuerdo a la palabra. 2 Timoteo 2:20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Oro, plata, madera y barro. Ahora, claro, encontramos en una iglesia trigo y cizaña.
Siempre va a haber eso. Pero acá hay 4 elementos en una casa grande, utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Algunos, dice el apóstol Pablo, sí tenemos la vieja naturaleza, pero la hemos matado. No vivimos en nuestra vieja naturaleza, porque si vivimos en nuestra vieja naturaleza carnal, vamos a seguir haciendo estas cosas. Cosas viles. ¿Cuáles son las cosas viles? Despreciable, indigno, una persona infame, cosas que hace cosas que Dios no los puede perdonar. Una persona malvada que no se le puede tener confianza, dice Eclesiastés. Mire lo que estoy hablando yo. Y estamos hablando en una casa, en una iglesia. Encontramos estos utensilios. Eclesiastés 5:5 que dice: mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya la obra de tus manos? ¿Saben cuántas personas llegan a las iglesias para buscar novio o novia? Para buscar candidato. Uy, pero acá, a mí me dicen esto, pastor, ahí en su iglesia no hay nadie, no encuentro ahí. Ahí no pesco. Ahí no pesco, me pesco un resfrío, me pesco gripe, me pesco que usted predique duro, pero la que yo quiero pescar no llega. El que yo quiero pescar, porque algunos llegan a las iglesias y están como así con los larga vista, ¿verdad? Buscando a quién devorar. ¿Cuántas veces uno promete y no cumple lo que promete? Ahora a mi edad hay cosas que se me pasan. Hay cosas que se me pasan. Pero hasta a mí me molesta olvidarme de algo. ¿Cuántos pedimos dinero prestado y no lo regresamos? Le prometemos a Dios no dejar de congregarnos y faltamos a los servicios. Le prometemos a Dios que vamos a empezar a darle a Dios lo que es de Dios y nunca lo hacemos. Ahora, para llegar a ser oro, yo tengo que limpiarme de estas cosas. Así que si alguno se limpia, esto se llama autoliberación. Usted no necesita un pastor, usted no necesita a nadie, usted mismo se puede autoliberar. ¿Sabía eso usted? ¿No? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, ahora sí, para toda buena obra. Pero tengo que limpiarme. ¿Y qué quiere decir limpiarse? Dejar la inmundicia, dejar todas esas cosas. Los que viven en casa grande por lo general colocan a la vista las cosas de valor en exhibición. Cuando usted entra en una casa, en un hogar, se van a ver cosas de oro, de plata, pero también colocan que son los objetos que son sucios, como barro y madera, a la vista de la gente. Y así es una iglesia. Oro. ¿Quiénes son oro? Los más fieles. Oro. Plata, los menos fieles. Madera y barro, los que andan en proceso de limpieza. En proceso. ¡Wow! Señor, ayúdame. Yo llevo ya 44 años en el Señor y ese proceso, ¿cómo tarda en algunos? ¿Cuántas veces usted se baña por semana y se limpia? ¿Y cuánta inmundicia sale de su cuerpo? Mucha, ¿no? La Biblia habla de que los cristianos de oro y plata son santos y útiles. Santos es apartado del mundo. Honrosos. Los cristianos de madera y barro son personas no santificadas totalmente y están en un proceso. Claro, no nos podemos echar de la iglesia. Los tenemos que aceptar. No lo podemos echar de las redes, los tenemos que aceptar. Pero usted no está engañándome a mí como pastor. Usted quiere engañarlo a Dios. ¿Qué tiene que hacer el verdadero Hijo de Dios para lograr entonces un privilegio en la iglesia? Acá dice la palabra, debe limpiarse a sí mismo.
Escuche esto, que esto es importante. Si usted no tiene sanidad, si usted no está sano, usted no puede sanar a otros. ¿Sabía eso? ¿Cómo usted va a aconsejar a alguien si lo que usted está aconsejando usted nunca lo pasó o nunca trató de evadir eso o de sanar esa herida? Un cristiano enfermo no puede sanar a otro enfermo. Necesita limpiarse. Si alguno se limpia, Pablo dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al año y pico de casados, nació nuestro primer bebé. Y una de las cosas que uno nota cuando tiene un hijo y es bebé, cómo le gusta que lo bañen a los bebés. Le gusta que los bañen. Se gozaba nuestro hijo, los dos los bañábamos. ¿Y cómo se gozan los niños? La pregunta es que cuando crecemos y nos hacemos adultos, a muchos de nosotros no nos gusta limpiarnos. Nos gusta vivir sucios. Sucios. ¿Y sabe cuál es lo peor hoy en día? Que yo creo que esa suciedad Dios me la acepta. Que Dios me la acepta, vivir de esa manera. A todos nosotros nos gustaría hoy en día, de adultos, que alguien nos bañe y nos dé masajes. Qué lindo cuando mi esposa me acaricia la cabeza y me hace masaje, yo a ella, ¿verdad? ¿A quién no nos gusta eso? A todos. Así le gusta a Dios también, que nosotros nos limpiemos. Pero la Biblia dice que debemos limpiarnos nosotros mismos, sin la ayuda de nadie. ¿Y de qué debemos limpiarnos? De esa vieja naturaleza, de la iniquidad de la carne. ¿Y cómo me limpio? Aprenda a bañarse sin pastor. Para eso usted tiene Biblia. Porque hay mucha gente que todo le preguntan al pastor. Pastor, dígame esto, y pastor me enseña esto, y pastor me pregunta esto, y pastor me dice esto, y pastor me... ¡No! Nadie va a conducir su automóvil a menos que usted lo conduzca. Hay que aprender a manejar porque no tenemos que depender de nadie. Usted no está esperando que un pastor le enseñe. Usted tiene Biblia. Pablo aconseja mirar nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestra mente, espíritu, emociones, sentimientos y limpiarnos de toda suciedad. Dios pide que los miembros de madera y barro sean también un instrumento para honra. ¿Sabe? En mi inocencia pastoral, yo amo mucho a la gente, los amo. Y me gusta darle the second opportunity, una segunda oportunidad a un pecador. Una tercera oportunidad a un pecador, porque yo soy pecador. Pero yo me he llevado tantas frustraciones. ¿Saben una cosa? ¿Saben que es largo el camino y angosta la puerta? Y que no todos van a pasar por ello. Ay, pastor, pero yo estoy orando por mis hijos para que mis hijos sean salvos. Tú no sabes si van a pasar por ahí. A veces creemos que todos van a ser salvos. Recuerda que la Biblia dice que 7,000 no doblaron rodillas a Baal. No todos van a ir al cielo. No todos van a ser salvos. Ah, yo no sabía eso. Así es la cosa. O sea, Dios quiere que esos instrumentos de barro, de madera, sean también de honra. Pero acá dice, si alguno se limpia, ¿qué quiere decir? Si alguno se aparta, pecaste, el que se aparta va a recibir bendición. No es el que sigue pecando. Ay, pero yo la regué una vez, la regué 2 veces, la regué 3 veces. ¡Para de regarla! O sea que el cristiano de barro y madera puede llegar a ser plata y oro si se limpia. Instrumento para honra, vivir en santidad, útil para Dios, listo para servirse. Pero ¿qué necesita hacer el cristiano entonces?
Su alma necesita estar restaurada. ¿Somos tripartito o no? Claro, entendamos que somos tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está la herida? ¿Por qué yo soy malo? ¿Por qué yo le quiero quitar dinero al gobierno? ¿Qué te hizo el gobierno? Escuche. Mira el mal que hizo el gobierno ahora en día, regalarle dinero a todo el mundo. ¿Para qué? Para malgastarlo. ¿Qué te hizo el gobierno? Es que el gobierno me lastimó, es que mi esposo me lastimó, es que mis hijos me lastimaron. ¿Dónde está la herida en el cristiano? Está en el alma. Y si el alma no es restaurada, no vas a poder restaurar a nadie. Por tus emociones no restauramos con las emociones a la gente. David lo decía, Dios confortará mi alma, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea que en esos tres elementos, intelecto, emociones, voluntad, Dios trabaja. Y el diablo, ¿dónde te hirió? Te hirió en el alma. ¿Por qué? Porque hubo rechazo en tu vida, te rechazaron, abandono, violencia, abusos sexuales, te han abusado de niño, de niña, seguro que sí. Soledad, amargura, lascivia, enojo, temor, pornografía, todas esas cosas están acá. Tú tienes un agujero así grande. Y si eso no se restaura, no vas a ser limpia. No vas a ser limpio. Tus emociones van a hablar todo el día. La venganza está en tus ojos, en tu mente. Te vas a querer vengar del que esté presente delante tuyo. ¿Sabe que un niño de 4 años de edad, alguien lo toma y lo arroja al pool o a la alberca? Ese niño crece con fobia o temor, porque usted no puede arrojar a un niño de 2, 3, 4 años y usted dice, vete a nadar, cuando el niño se va. Y entonces ese crece con temor, con fobia, con heridas, y ya le tiene miedo al agua. Y así somos nosotros. Desde pequeños alguien nos lastimó, alguien nos causó una herida, y ahí llevamos esa herida y vamos creciendo, y no hay sanidad. Y seguimos haciendo cosas malas. Pero necesitamos sanidad, y no es el pastor que te va a sanar, es Jesús de los ejércitos, el Señor, es Dios el que te va a sanar. Pero tú tienes que desear ser limpio, limpia. Ese mismo niño de 4 años que fue arrojado al pool, a la alberca, cumple 20 años, llega a conocer a Cristo, pero todavía si su alma no es restaurada, él va a tener temor al agua. Va a seguir teniéndole temor al agua. El anzuelo de Satanás, del enemigo, hacia esa persona es el temor, y va a seguir. ¿Y saben cuántos cristianos hay? Miren, consejería. Pastor, mujeres, he sido abusada por mi padre, he sido abusada por mi abuelo, he sido abusada por mi hermano, he sido abusada. ¿Y lo has confesado? ¿Lo has echado de tu vida? ¿Has atado al diablo? ¿Has hecho algo para que eso se sane? No. ¿Saben cuántas mujeres me han dicho a mí, pastor, yo me he casado, pero no me casé enamorada? ¿No te casaste enamorada? ¿Y para qué te casaste? ¿Para escapar de mi casa? Ay, Señor. ¿Saben cuántos cristianos heridos hay? Hay muchos heridos. Por eso no podemos sanar a otros si nosotros primero no somos sanados. Una cosa es nacer en el Espíritu y otra cosa es el proceso de restauración a través del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Dios nos restaura, pero yo necesito ser restaurado. Hoy necesito sanidad, hoy necesito liberación, hoy necesito restauración. Uno nace en el Espíritu, pero el alma necesita sanidad. El alma tiene que ser limpia y reedificada de nuevo. Así que si alguno se limpia, dice Pablo, si alguno se quiere limpiar, si alguno se quiere apartar, ahí está la solución. Tú puedes venir a la iglesia 40 años seguidos y seguir con esa suciedad y con esa herida. Sí, pero mi ex esposo me dejó. ¿Lo llamaste para pedirle perdón? Sí, pero yo tuve otro que lo llamaste para decirle perdóname. Ahora que somos cristianos,
Hay tantos dolores dentro de mí que si yo se los tuviera que decir, no se los puedo decir, pero hay tanto dolor. Hay tantos hermanos y hermanas que seguro que me están viendo, pero nunca llegaron aquí a decir, pastor, perdóneme. ¿Tú crees que Dios es tonto? ¿Tú crees que Dios te va a dejar y te va a usar en otras iglesias sin antes venir y pedir perdón? No tenemos un Dios tonto. Será manso, pero no menso. Te estás sirviendo de la cena del Señor en otro lugar y antes no viniste a arreglar tu problema aquí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, acá dice, y dispuesto para todo.